la práctica, ¿no?, de laboratorio, evidentemente de esta forma, ¿no?, que se ha venido haciendo virtual por las circunstancias, ¿no?, de la vida, podríamos decir, ¿no? El día de hoy vamos a ver nosotros hidrocarburos insaturados, ¿no? Anteriormente habíamos visto en el laboratorio número 8 lo que era la obtención mediante un método de hidrocarburos saturados, como era el tema de los alcanos. En esta oportunidad vamos a nosotros, mediante un proceso de dos reacciones, vamos a obtener dos gases, ¿no? Uno de ellos será un alqueno y el otro va a ser un alquino, ¿ya? ¿Y cuáles van a ser ese alqueno y ese alquino? Pues va a ser el primero de cada, tanto alqueno como alquino, ¿no? Entonces, para este caso vamos a hacer la obtención de eteno y la obtención de etino. Ya ellos también tienen otro nombre que se lo conoce, podríamos decir comúnmente también, ¿no? Como es el caso del etino, por ejemplo, el acetileno, ¿no? Y del eteno, ¿alguien recuerda? Etileno. Exactamente, ¿sí? Bien. ¿Por qué decimos que son los primeros? Porque no existe, por ejemplo, meteno, ¿verdad? ¿O existe? No se puede formular eso. No, ¿verdad? No. A partir de aquí nosotros ya vemos lo que son los dobles y triples enlaces, ¿sí? Es por ello que se parte del eteno y el etino. Bien. El objetivo de esta práctica ya es obtener bajo un proceso, vuelvo a repetir, vamos a hacer una reacción para cada obtención, ya. Vamos a hacerlo, uno de ellos va a someterse a un proceso físico en el cual se va a dar una reacción química y el otro directamente se va a llevar a cabo la reacción química. Prácticamente aquí lo que se va a hacer es una reacción y por desprendimiento de gas, por desprendimiento de la misma reacción va a desprender un gas, el cual nosotros lo vamos a atrapar. No sé si recuerdan en el anterior laboratorio en hidrocarburos saturados, nosotros, ¿recuerdan cómo atrapábamos el gas alcano? El gas metano. Ay, no lo vi, sorry. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cómo atrapábamos ese gas? A ver, contesten. Puta madre. No creo que se hayan olvidado. ¿Cómo se atrapaba ese gas? Todo eso se le va a preguntar en el examen final. Ya. Nosotros atrapábamos este gas ya en una cuba electrolítica, en un medio acuoso, ¿verdad? Con un tubo de ensayo había una manguera por donde salía este gas que se desprendía producto de una reacción. Entonces, nosotros ahí atrapábamos este gas, ¿verdad? Y luego de aquello, ¿qué le hacíamos a ese gas atrapado? Una prueba, ¿verdad? Se le hacía una prueba de identificación para nosotros poder saber ya a ciencia cierta que evidentemente el gas estaba atrapado en este tubo de ensayo porque el gas no tiene color. Entonces, ¿cómo yo voy a saber si ahí adentro hay un gas si no lo puedo ver, ¿verdad? Entonces se le hacía una prueba. E incluso por donde desprendía el gas por esta manguera que venía de la conexión del Mimatras Kitasato, yo hacía también con una chispa generaba una llama, ¿verdad? Porque este es un gas inflamable. Entonces, de esa misma forma que hicimos anteriormente, lo vamos a realizar en esta oportunidad. Obviamente lo que van a cambiar son los reactivos, ¿ya? Y producto de ello la obtención del producto, pues, ¿no? Porque se va a hacer otro tipo de reacción. Es el mismo mecanismo, pero con otras sustancias, ¿ya? Bien, entonces en fundamento teórico, como es de todos los laboratorios, aquí nosotros siempre entramos un poco en lo que es la parte teórica del tema. Entonces, ¿qué podemos decir del eteno o etileno, ¿no? Que es un gas incoloro, de un color suave, muy prácticamente casi transparente, tiene un olor agradable, es ligeramente soluble en agua, por eso es que lo obtenemos en un medio acuoso.
y se obtiene generalmente ya mediante craqueo o destilación fraccionada del petróleo. Nosotros también anteriormente hemos visto en una experiencia una torre de destilación, bueno, lo hemos visto en pequeño, pero asumiendo que ya era un proceso industrial y que a diferentes temperaturas este petróleo se iban haciendo diferentes obtenciones, ¿no? Como era el caso de la gasolina, el diésel y todo aquello, todo lo que son compuestos orgánicos. Entonces, de esta forma también se puede obtener este etileno, ¿sí? También nosotros podríamos decir que mediante ruptura de deshidrogenación del etano, ya, entonces que se puede originar esta obtención, ¿no? Vuelvo a repetir, por un craqueo térmico, ya. También podemos aquí aportar diciendo de que la llama que produce este gas es una llama bien particular, ya. Cada gas desprende una llama particular. En este caso el eteno tiene una llama muy brillante, ¿sí? En laboratorio siempre nosotros hacemos flamear esas llamas, ¿no? Porque para poder apreciar entre el eteno y el etino, tiene una particularidad, ¿ya? Bien, donde nosotros también podemos ver el eteno hablando químicamente. Por ejemplo, en la fabricación de las famosas bolsas de polietileno. No sé si ustedes se han podido dar cuenta cuando uno va a estas tiendas de abarrotes, ¿no? Donde vienen los fideos, el arroz, en esas bolsas donde venden, esas son bolsas de polietileno, ¿sí? Tienen una apariencia plástica, pero no es en sí, ¿no? Entonces también en algunos juguetes que se fabrican, también ahí podemos ver que eso es este tipo de material. También hay donde vienen credenciales o donde se fabrican tarjetas magnéticas, el famoso PVC, pero ese es polietileno de polivinilo. Entonces, químicamente se pueden hacer muchas obtenciones, ya, producto de este compuesto llamado eteno, ya. También podríamos agregar en la obtención del alcohol etílico, ¿ya? También tenemos el estireno, ¿ya? E incluso en la medicina, en la parte quirúrgica, lo utilizan en algún momento como anestésico, ¿ya? Como anestésico. Entonces, tiene una gran importancia, ¿ya? En nuestro medio, ¿ya? Naturalmente, donde nosotros podemos apreciar un proceso que se lleve a cabo e involucre a esta sustancia mencionada. Por ejemplo, los guineos, bananas, como les llaman, cuando está en estado de color verde, ya, y producto de la maduración, se torna, podríamos decir nosotros, ya se maduró, ¿verdad? En ese proceso se genera, se forma, vamos a decir, el etileno. Ya, yo lo he visto, la verdad, hemos observado, conforme va pasado el tiempo, porque hay un periodo de tiempo, ¿no? Cómo se da esta situación. Obviamente cuando esto ya está arrancado de la planta, ¿no? También hay en los limones, en las manzanas, no lo he visto, la verdad, pero en el tema de los guineos en sí es muy interesante, ¿no? Porque tiende a cambiar el tema del color, del olor en sí, y aunque uno no lo vea así a simple, no lo puede, tal vez una persona que no tenga nada que ver con la química no se dé cuenta de eso, de ese proceso que sucede, ¿verdad? Bien. De igual forma, como hemos hablado como vamos a ver el tema de la obtención del etileno, vamos a ver también la obtención del acetileno, ¿sí? También es un gas inflamable, vamos a decir que es algo más ligero, ya, que el gas del aire,
Recuerden ustedes que el gas del aire está compuesto por muchos gases, ¿no? Pero siempre tiene un mayor porcentaje en un cierto gas. Eso lo van a ver bien a detalle en la materia de fisicoquímica. Bien, con una chispa también arde, es un gas inflamable, ¿cierto? Y tiene también una llama particular, ¿sí? No sé si recuerdan, hace un momento la doctora hablaba de unos equipos de soldadura que le llaman los famosos equipos de oxígeno. Resulta que hay un equipo el cual permite, mediante un proceso de una reacción que la vamos a ver ya, de ella parte nuestra experiencia el día de hoy en la obtención del acetileno, el cual permite ya hacer una aleación entre dos metales o también permite hacer una separación. ¿Quién no ha visto, la verdad, no, un taller de chaperío, de chapa y pintura, como le llaman, y utilizan un equipo que tiene una llama bien potente, ¿verdad? Una llama fina? Esa llama, dependiendo del color que tenga, dice su potencia en sí, podríamos decir, y esta potencia es la que permite ya sea hacer una aleación o hacer un corte fino a una estructura o a un metal, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero dividir, quiero rupturar una pieza metálica, mediante este equipo lo puedo realizar, ¿no? Evidentemente hay otras formas, lo hay, pero en estos talleres utilizan bastante este equipo de soldadura, que evidentemente al tener contacto con el aire produce esta llama. Es por eso que estos equipos tienen dos válvulas. Una válvula gradúa la presión o la cantidad de gas de carburo de calcio, que es esta piedra que utilizan, y otra válvula regula la entrada de gas, ¿sí? Ese gas que utilizan es el oxígeno. Entonces, al combinarse aquello más la reacción que se produce en un tanque, que por si acaso va con un sello, con una tuerca arriba y una membrana. Bueno, acá en Bolivia no utilizan una membrana, no le ponen un aislante como una goma recortada ahí de alguna cámara o un neumático de un vehículo, ¿no? Entonces, ahí se da la reacción ya entre esta piedra, el carburo de calcio, más el agua, y al agregar oxígeno produce esta llama tan potente que tiene esa finalidad, ¿no? De poder, ¿y cómo yo haría una aleación? Para yo poder hacer una aleación y unir dos piezas, ahí ya tendría que utilizar otro metal. En este caso lo que hacen en estos talleres es utilizar alambre, ¿verdad? Alambre de hierro común, ¿ya? Se podría utilizar otro metal, se puede. Hay aleaciones que hacen con cobre, por ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, utilizan este carburo de calcio y producto de esta reacción que vamos a ver es donde se produce el acetileno o el etino, ¿ya? Bien. No sé si hay una pregunta hasta ahí. Bien, vamos a continuar entonces. Bien, primero vamos a hablar entonces en el orden que hemos mencionado la obtención del eteno, ¿ya? Nosotros vamos a ver un video también, como mencionaba al inicio, de cómo es en la práctica real, cómo se hacía en la universidad, ¿verdad? Aquí yo un poco quiero que utilicen, como siempre les he dicho en todas las experiencias, un poco la imaginación, ¿ya? Pero igual vamos a ver un video real. Ya, los materiales a utilizar para esta experiencia son una cubeta o cuba electrolítica, ya, tubos de ensayo, los cuales van a tener tapones de goma sin perforación y también una gradilla para tubos de ensayo, porque ahí vamos a atrapar este gas obtenido. Vamos a utilizar mangueras flexibles, son unas mangueras que se utilizan en el laboratorio, color amarilla son. Vamos a utilizar un matraz L-Meyer. Evidentemente, en la universidad se hacen en diferentes mesones varias prácticas, ¿no?
En este caso vamos a asumir que es una sola, que todos estamos solo conectados en un mesón y vamos a hacer solo una experiencia. Ya, entonces ya conocemos nosotros, ¿verdad? El matraje LMI, el laboratorio número 1, ¿no? Identificación de materiales. Vamos a utilizar un termómetro, un embudo de decantación, un trípode y malla de amianto. Ya. También a ello vamos a utilizar lo que son pipetas. Al utilizar pipetas, siempre las pipetas van acompañadas de la propipeta y ellas tienen una medida graduada, ¿verdad? Entonces esa propipeta tiene que coincidir con la medida de la pipeta. Ya, no vaya a ser que yo utilice una pipeta de 5 mililitros, 5 ml, y le coloque una propipeta de 20 ml. O sea, no me va a succionar de una forma precisa. Entonces ahí, como yo como estudiante tengo que tener ese previo cuidado. También vamos a utilizar espátulas, un vidrio reloj, un mechero. Este mechero se va a conectar al trípode y a la malla de amianto. Ahora yo puedo obviar estos tres materiales y directamente trabajarlo en una cocinilla eléctrica, ¿verdad? ¿Se puede hacer? Se puede. ¿Ya? Bien, también vamos a utilizar pisetas porque vamos a utilizar agua destilada. Vamos a utilizar, ya mencionamos tapones, pinzas, acorde para el tipo de material que vayamos a sostener, y matraz quitasato. ¿Ya? Bien. Los reactivos a utilizarse, ya aquí están mezclados para las dos experiencias. ¿Ya? Vamos a nombrarlo y en cada una ya ustedes lo van a ir viendo cuál es el que se ha utilizado, ¿no? Entonces, carburo de calcio, que este carburo de calcio nosotros para esta reacción lo vemos en un estado medio, digamos decir, rocoso, ¿no? Está en estado sólido. En ese estado nosotros lo obtenemos. Ya vamos a utilizar agua para todas reacciones, agua destilada, ¿verdad? Alcohol etílico, ya una solución alcohólica, ácido sulfúrico concentrado. Vamos a utilizar arena fina. Resulta que en una de las reacciones va a producir hidratación y nosotros necesitamos atrapar esa agua. No queremos que se vaya con mi gas. Entonces para ello vamos a utilizar esta arena fina. ¿Ya? También vamos a utilizar para hacer nuestra identificación del gas atrapado una solución de permanganato de potasio al 3%. Ojo que el permanganato de potasio también se lo encuentra en estado sólido, ¿ya? Por ejemplo, en estado sólido a baja concentración lo utilizan para el consumo, para ciertas personas lo hacen por consumo, ya para curar algunas cosas, pero nosotros en laboratorio en solución. Bien. Y también vamos a utilizar vaselina sólida y una cinta masking. Bien. Vamos entonces a entrar al desarrollo de son dos experiencias que vamos a hacer. Una es obtención de el eteno y la otra la obtención del etino. Vamos a entrar entonces en la primera experiencia, la obtención del eteno. Bien, me escuchan perfectamente, ¿verdad? Sí. Ya es que estoy con unos auriculares que nos ha regalado la doctora y bien, entonces como primer paso, como ya siempre lo hemos venido haciendo, vamos a limpiar el área de trabajo, siempre no las mochilas debajo de los mesones, todo en su lugar. O sea, el área tiene que estar despejada, no tienen que haber celulares, ni cuadernos, ni nada por el estilo, ¿ya? Ahí nosotros vamos a armar nuestro equipo, nuestra estructura, la cual nos va a permitir realizar esta experiencia. ¿Y de qué forma vamos a armar esta estructura o este equipo? Para la obtención del eteno, nosotros vamos a colocar mechero Bunsen, donde va nuestro trípode, nuestra malla de amianto, y sobre ello va a ir nuestro matraz quitasato, ¿verdad? El matraz quitasato, si ustedes recuerdan,
Es muy similar al L. Meyer, pero la diferencia es que tiene una boquilla en la parte de arriba, en el orificio, ¿verdad? Quiere decir que cuando yo tape este material, por esa boquilla puede salir un gas, por ejemplo, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Ya? O sea, un material para hacer un desprendimiento, para ello. Bien, luego vamos a colocar un tapón, ¿ya? Un tapón vamos a colocar y le vamos a agregar un termómetro, ¿ya? O sea, para que el tapón pueda ingresar al matraz Kitasato, el tapón tiene que tener orificio, ¿verdad? En laboratorio hay dos tipos de tapones, los que son cerrados y los que tienen perforación en el centro. E incluso hay algunos que tienen hasta 2 perforaciones, dependiendo qué tipo de proceso yo voy a realizar. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿para qué yo voy a utilizar este termómetro? Para controlar ¿ya? La temperatura a la cual voy a llevar a cabo mi proceso, porque yo voy a calentar esta reacción. Y cuando yo caliento una reacción, y si estoy utilizando, imagínense ustedes, ácido sulfúrico, ¿no? Entonces es una sustancia corrosiva, es muy peligrosa, ¿no? Entonces tengo que tener mucho cuidado ahí, ¿ya? Bien, entonces, ¿cómo yo voy a cerciorarme de que no vaya a haber una fuga entre el matraz, el tapón y el termómetro? Ya, el termómetro lo voy en la parte donde vaya ya a atorar, vamos a decir así, con el tapón conectado ya al matraz Kitasato, lo voy a cubrir con esta cinta masking, ¿ya? Es una cinta parecida al Juret, pero es de otro material, es un material más parecido al papel, ¿ya? Esto lo venden en la ferretería, ¿ya? Y luego de una vez, unas 2 vueltas o 3 vueltas se le da al termómetro, calculando de que tenga un atore donde no pueda darse una fuga del gas que se va a producir con esta reacción. Lo que yo tengo que aquí evitar es que haya fuga, ¿ya? No tiene que haber fuga en este proceso. Y lo voy a untar con esta vaselina sólida para que esto pueda evidentemente cruzar y quedar incrustado, ¿verdad? Bien, otro detalle, el termómetro, ya no es que yo voy a agarrar cualquier termómetro y voy a colocar al matraz para que se haga mi experiencia. Tiene que estar previamente calculada la escala recuerden ustedes que yo siempre les he dicho, cuando utilicemos termómetro tenemos que basarnos en datos tabulados, ¿ya? Cuando utilicemos el termómetro. Y esos datos va a depender mucho del punto de ebullición, ¿ya? Que vaya a tener el medio donde se vaya a tratar este termómetro, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado, no vaya a ser de que yo tengo que controlar esta temperatura, ¿ya? Para eso hago el termómetro, mido la escala, para calcular de que el termómetro esté en el rango del tipo de reacción que voy a realizar. Cuidado que utilicemos un termómetro de una escala menor a la que yo voy a calentar esa sustancia o esa reacción, ¿ya? Reviento el termómetro y eso tiene mercurio, ¿verdad? Bien. Entonces ese previo cuidado hay que tener, ¿ya? La temperatura a la que vamos a someter este proceso no es muy elevada, menor a los 100 grados, ¿ya? Porque la reacción es bastante directa, ¿ya? La reacción ya va a desprender cierta temperatura, ¿ya? Cierta temperatura, pero como está en un medio aislante, la malla de amianto va a regular esa temperatura, ¿ya? Así que no hay ningún problema ahí. En la otra experiencia sí vamos a tener cuidado porque ya no se calienta se va a la reacción. Bien, entonces, una vez armada la estructura, voy a comenzar a agregar, otro detalle, vamos al matraz Kitasato, le agregamos la manguera, ya manguera flexible, y esa manguera va a ir a conectarse al final a una cuba o una cubeta que está en un medio acuoso, va a estar llena de agua,
Y ahí tiene que haber una persona que su única función es, en el momento que empieza a burbujear la manguera dentro del agua, a introducir el tubo de ensayo y va a atrapar ese gas. Y en algún momento lo va a tapar y ahí va a quedar atrapado el gas en nuestro tubo de ensayo. O sea, es decir, hay una persona que realiza el proceso, hay otra persona que controla la temperatura y hay otra persona que atrapa el gas. O sea, es un trabajo entre 3 analistas, que en este caso son los alumnos. ¿Ya? Bien. Entonces, una vez armada la estructura, lo primero que voy a agregar es mi solución alcohólica, que en este caso van a ser 10 mililitros de etanol. ¿Ya? Voy a agregar el 10 mililitros de etanol con una pipeta, voy a alargar dentro del matraz. Luego de ello, voy a agregar 15 mililitros de ácido sulfúrico y luego voy a agregar 2 gramos de arena. Esos 2 gramos de arena, por eso no sé si se fijaron, decía vidrio reloj. En ese vidrio reloj voy a pesar estos 2 gramos de arena, ¿ya? Entonces voy a agregar estos 2 gramos de arena. Luego voy a tapar con el tapón que ya va conectado a mi termómetro. Vuelvo a hacer la conexión y comenzamos en el paso número 2, aplicar temperatura, o sea, aplicar calor. ¿Ya? Entonces prendemos con una chispa el mechero Bunsen y comenzamos a calentar. ¿Ya? Comenzamos a calentar en una llama moderada para que la reacción no sea muy violenta. ¿Ya? E inmediatamente ustedes comienzan a calentar, se va a producir la reacción que enseguida la vamos a ver. Y comienza a burbujear, ¿verdad? Como está la manguera dentro del agua, por eso se la sumerge ahí. Y ahí yo puedo percibir de que va desprendiendo un gas, va saliendo un gas. Ese gas desprendido, producto de la combinación de estas 2 sustancias, es la que me produce el etano, pero también me va a producir agua, ¿ya? Entonces, para yo atrapar esa agua y que no se me vaya en forma de gas, ya fuera del matraz, es por eso que agrego esta arena, ¿ya? Entonces esta arena retiene esas partículas de agua y hace de que no digamos al 100% no se vaya a ir el agua, pero va a tratar de que se vaya en menor cantidad, porque la finalidad es atrapar al gas eteno, ¿verdad? No es atrapar el vapor de agua, el gas eteno. Bien, ya. Entonces, de esa forma, una vez recolectado el gas, yo lo voy en el tubo de ensayo, lo voy a tapar, colocar en mi gradilla y luego de ello vamos a hacer 3 tubos de ensayo, o sea, 3 obtenciones. 3 veces vamos a atrapar este gas. Luego de ello se le va a hacer una prueba de identificación. O sea, tenemos que nosotros quedar convencidos de que dentro de ese tubo de ensayo hay un gas eteno. ¿Y cómo lo voy a hacer? Mediante una reacción de oxidación, la cual se hace con esta solución de permanganato de potasio al 3%. Vuelvo a repetir, vamos a hacer una prueba de identificación del gas atrapado con esta solución. ¿Cómo lo voy a hacer? Aquí tiene que trabajar ya otra persona. Va a agarrar un mililitro de esta solución que ya viene en un frasco como una especie de indicador y va a agregar 1 mililitro y inmediatamente agregado el mililitro lo va a volver a tapar el tubo de ensayo y ahí va a comenzar a agitar para que se produzca la reacción homogénea. Entonces, este permanganato de potasio tiene un color violeta, ya un color bien fuerte, intenso. Se dice que en la teoría, cuando reacciona con el eteno, se decolora y se va a tornar, va a cambiar, va a hacer un viraje y va a tornarse color marrón, ¿ya? Entonces sufre una oxidación débil, le decimos, el cual provoca esta decoloración, ¿ya? Y cuando sucede esto, que nosotros vamos a poder apreciar en imágenes el antes y el después de esta solución, nosotros ya podemos decir de que evidentemente sí hubo presencia de gas eteno, que sí se atrapó.
Si no hay la decoloración, quiere decir de que algo pasó en el proceso. ¿Cuáles son esos factores que podríamos decir de que se originan para que no se haya atrapado el gas eteno? Una podría ser de que hubo una fuga en la conexión del termómetro y el tapón en el matraz quitasato. Otra podría ser de que no hayan ido las proporciones, por ejemplo, los 10 mililitros con los 15 mililitros, tanto del etanol como del ácido, no hayan ido en proporciones mencionadas. Tal vez hubo más uno del otro y tal vez por eso es que se desprendió de forma débil este gas. Otra puede ser de que el estudiante no lo pudo atrapar este gas, ¿ya? Yo como atrapo el gas dentro del agua, o sea, dentro de ese medio acuoso donde yo lo atrapo. El tubo está lleno de agua y cuando va entrando el gas, el agua se va saliendo. Entonces, en el momento que ya está quedando vacío el tubo de ensayo dentro del agua donde yo lo tapo, evidentemente se va a ir con un poco de agua, se va a ir, pero no al 100%. Tiene que tratar la persona, el alumno, de que prácticamente no haya nada de agua en ese tubo de ensayo, ¿ya? Entonces, esos factores pueden originar a que no se haya obtenido el gas eteno al 100%, ¿ya? Por eso es de que siempre estos análisis o estos procesos que se hacen en el laboratorio se lo hacen considerando todos los cuidados posibles, porque es un proceso súper rápido, ya es súper rápido el proceso. Bien, luego nosotros hacemos, como hicimos en hidrocarburos saturados, ya la reacción de combustión. También ahí nosotros podemos percibir de que hay la presencia de este gas, en este caso el gas eteno. Se le agrega una chispa, lo hacemos con un fósforo, ¿verdad? Y ahí nuestra manguera, en el aire, nosotros hacemos flamear esa llama, ¿ya? Bien. Vamos a ver las dos experiencias de forma teórica y al final vamos a ver ya el video completo, ¿ya? Porque el video está unido, las dos experiencias juntas, ¿ya? Hasta aquí sería la obtención del eteno. Vamos a ir viendo imágenes, ¿ya? Estas son imágenes del laboratorio allá en la universidad. Bueno, de aquí paso 1, ¿no? Entonces ya tiene que estar agregándose aquí mi reactivo, ¿no? Por ejemplo, aquí está la estudiante, ya debería tener mandil, está aquí ya agregando ya los reactivos. Aquí miren, se ha sellado con un tapón y aquí ya está con un termómetro. Aquí ya está con un termómetro, ya prendió caloría. Aquí se desprende, como pueden ver, se desprende. Y aquí el estudiante, se ve mi puntero, ¿verdad? En la figura 4. Sí, se ve. Aquí el estudiante está atrapando este gas eteno, ¿ya? Esa parte, yo diría que es la parte fundamental de la experiencia. ¿Por qué? Porque de esta persona depende cuánto gas atrapado tengamos y por ello hagamos el proceso de identificación, ¿ya? Aquí ya está, por ejemplo, colocando nuestra solución de permanganato de potasio, ¿lo ves? Color violeta. Y bien, nosotros químicamente también nos interesa ver la reacción, ¿verdad? Aquí la tenemos. Entonces, ¿qué dijimos que agregábamos al inicio de la reacción? Agregábamos etanol, ¿verdad? Más ácido sulfúrico. Entonces, aquí, ¿qué me produce? Este oxidrilo que ustedes observan aquí siempre va a tender, como es negativo, a buscar un oxígeno, va a tender a unirse a una carga positiva. Entonces, en este proceso, ya cuando se une con el ácido, es donde se me va a formar este doble enlace. Porque eso es lo que hace que yo pueda diferenciar el eteno, ¿verdad? El doble enlace, ¿ya? Y aquí también se me va a formar agua. Eso es lo que le decía, que es una reacción hidratada, ¿ya? Entonces, nosotros lo que nos interesa es esta parte de aquí, que está en forma de gas, ¿verdad? Que es el eteno, ¿sí?
Eso es lo que nosotros, ese es el objetivo de la experiencia, obtener el gas eteno. Bien. No sé si hay una pregunta hasta aquí sería la forma visual de poder ver la experiencia. ¿Hay alguna pregunta? Ya. Entonces vamos a entrar a la siguiente experiencia, la experiencia número 2, en la obtención del etino o acetileno. Bien. Aquí, a diferencia del anterior armado del equipo o estructura, ya no vamos a someter el proceso a calor, o sea, no va a haber un proceso físico. ¿Ya? Directamente vamos a utilizar un matraz quitasato y este matraz va a estar tapado ya con un tapón, pero ya sellado, ya no con perforación. ¿Ya? De igual forma lo vamos a untar de vaselina para que se pueda penetrar lo más posible al matraz y que no haya la menor fuga. ¿Ya? Luego también vamos a utilizar la cubeta o la cuba electrolítica. Ya dice Maya Damiato, eso no se va a utilizar aquí, ¿ya? Y bien, directamente también vamos a utilizar un embudo de captación. Ya, en el tapón, perdón, que vamos a utilizar aquí no es sellado, ya es con perforación porque ahí va a ir conectado nuestro embudo de captación. Este embudo, nosotros para no correr el riesgo de que se me vaya a cruzar, digámoslo así, del matraz, lo vamos a armar a un soporte. Ese es el soporte universal, va a tener una pinza para embudo de decantación y esta pinza la vamos a conectar al soporte, ya, con un conector entre la pinza y el soporte universal. O sea, vamos a armar una estructura en forma vertical, ya lo vamos a ver. De que se puede hacer sin el soporte universal, se puede, pero evidentemente con la práctica, ¿no? Ya el analista ya con la práctica puede levantar esta estructura vertical y como ya tiene práctica no va a haber la opción a que se vaya a cruzar, ¿verdad?, un material del otro. Bien, luego nosotros vamos a ver de qué forma vamos a utilizar la siguiente sustancia. Mire, dentro del matraz que va a ir primero sobre el mesón, ya vamos a agregar nosotros nuestro carburo de calcio que está en forma de piedra, le comentaba al inicio, ¿verdad? Hay que tener en cuenta aquí un detalle. El matraz donde voy a introducir ya mi carburo de calcio tiene que estar totalmente seco, ¿ya? No tiene que haber presencia de agua ni ninguna otra sustancia en forma de solución, porque el carburo de calcio prácticamente reacciona de forma directa con cualquier sustancia. ¿Este es el número de un courier que me llamaron ayer para mandarme un producto? Sí, correcto. ¿Me lo pueden enviar, por favor, de una vez? Es que tengo que viajar a las 2 de la tarde. Está activado su audio, Inge. Es la avenida Alemana, entre Tercera y... Ya la silenciada doctora. Vamos a esperar un ratito ya. Bien, ¿me escuchan, jóvenes? Sí, se escucha. Ya. Vamos a seguir entonces. Ya, entonces continuando. Voy a agregar, como decía, este carburo de calcio y tiene que estar totalmente seco este matraz. Ya, mucho cuidado ahí. Luego voy a colocar mi tapón con perforación, agrego el embudo. Recuerden ustedes, el embudo tiene una forma de un pico al inicio, ¿verdad? El embudo. Ahí voy a colocar cinta masking y voy a untar de esta vaselina sólida y voy a conectar al matraz quitasato en forma vertical, ¿ya?
Luego voy a cerrar la llave de paso, tiene una llave de paso, ¿verdad? El embudo de decantación. Y voy a agregar dentro de este embudo agua, ¿ya? Agua. Y lo voy a dejar ahí. Luego voy a conectar la manguera flexible. Al final de la manguera voy a introducirla en esta cuba electrolítica en un medio acuoso. Va a haber un estudiante preparando, que va a estar listo con nuestro tubo de ensayo para atrapar el gas que va a desprender la reacción. ¿Y cuándo comienza el proceso? En el momento en que el agua va a tener contacto con el carburo de calcio. Ahora bien, nosotros este descenso, porque va a descender por acción de gravedad el agua del embudo hacia el carburo de calcio, lo voy a hacer en forma de goteo. Ya no lo voy a hacer directamente abriendo la llave y que desprende el gas. Hay que tener mucho cuidado porque este gas es muy inflamable, ¿ya? Y si yo vierto o libero la llave de golpe y el agua cae, desciende y entra en contacto con el carburo de calcio, les aseguro que esa estructura puede hasta, no digamos explotar porque no va a haber fuego, pero va a reventar, o sea, va a tender a ser muy volátil, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado ahí, ¿ya? Por eso es que solamente se utilizan 5 gramos de carburo de calcio, 5 gramos, ¿ya? Es muy pequeña la cantidad. ¿Cómo lo puedo hacer si lo tengo en forma rocosa? Yo eso lo puedo rallar, ¿ya? O lo puedo triturar, perdón, en un mortero y pilón. Trituro y peso, ¿verdad? Peso en una balanza, esos 5 gramos. En realidad estas son pruebas analíticas cualitativas, o sea, no cuantificamos la cantidad que va a desprender, porque el gas no se puede cuantificar, ¿verdad? O yo puedo saber cuánto gas desprende. Teóricamente lo puedo hallar, ¿no? Tengo una fórmula general para hallar un gas, ¿verdad? Que es PV igual a NR por T. Pero en la práctica tendría que someterlo a un proceso, podríamos decir un reactor o un proceso muy sofisticado, ¿no? Entonces en laboratorio lo que se hace es una prueba analítica, nada más, ¿ya? Bien. Luego, ya una vez conociendo la forma de cómo yo llevar a cabo la reacción, la voy a empezar a realizar, ¿verdad? Entonces abro la llave y comienza el goteo y se me va inmediatamente a formar el gas. Este gas de acetileno comienza a formarse. Es más, va a formar incluso un precipitado de esta reacción. Pero como les dije en la anterior reacción, yo quiero atrapar lo que yo quiero, lo que el analista quiere. ¿Qué queremos nosotros como analistas? Atrapar el gas etino o acetileno. No nos importa lo que se vaya a obtener también afuera de la reacción, porque hay reacciones que son bien precisas, como hay otras que tienen también otras obtenciones, ¿ya? Eso se ve en diseño de reactores. Los que estudian ingeniería química van a ver en diseño de reactores 2 el proceso de la obtención de las reacciones, ¿ya? ¿Y por qué hay otras obtenciones también? Bien, pero eso es otro tema. Entonces, una vez, el proceso es similar al anterior. Comienza a gotear, va a desprender una especie de burbujeo dentro de la cuba, en el medio acuoso, la manguera, y yo voy a atrapar al gas. Vamos a atrapar 3 veces este gas, lo vamos a colocar en una gravilla, puede ser metálica o de madera, no hay ningún problema, gravilla para tubos de ensayo. Y vamos a hacer nuestra prueba de identificación, el cual se hace por una reacción de oxidación, en la cual se utiliza permanganato de potasio de igual forma que el anterior, ¿no? 1 mililitro de esta solución, se la agrega, se vuelve a tapar, se agita para que haya una reacción homogénea y inmediatamente, al igual que el anterior, lo que hace esta solución es identificar si hay la presencia de un hidrocarburo insaturado, ¿ya? Entonces la teoría dice de que si hay presencia de un hidrocarburo insaturado de color violeta se va a tornar a color marrón, y eso es lo que tiene que suceder aquí,
al igual que en la obtención del etilo, del eteno, ¿ya? Luego, nosotros hacemos la reacción de combustión. Se le agrega una chispa con un fósforo y tiene que arder, ¿verdad? Esa manguera al final tiene que producir una llama, ¿ya? Esa reacción de combustión se la puede hacer en el medio del mesón, sí. No hay ningún problema porque la cantidad de carburo de calcio es bien pequeña. Ahora, si yo utilizo mayor cantidad, tendría que utilizar un equipo, porque esto desprende un olor, sí, un olor. Por eso es que estas personas que trabajan con estos equipos donde hay carburo de calcio, de chapa y pintura, utilizan unas máscaras, incluso utilizan unos lentes, porque cuando la llama es más potente, tiende a fregar las capas binoculares de la vista, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado ahí, ¿no? Pero el laboratorio es una muestra bien pequeña, no hay ningún problema. Bien. Vamos a ver algunas imágenes. Miren, este es el soporte universal. Ahí se ve, pueden agrandar la imagen, el paso 1 donde dice, aquí está el embudo de captación con ese soporte de argolla. Otro dato muy importante, no sé si se pueden fijar aquí, hay un paño, ¿sí? Hay un paño aquí. A ver, pregunto, así por simple lógica, ¿por qué pues este paño está humedecido? ¿Por qué pongo aquí un paño humedecido? ¿Por qué lo pondría? Para evitar el contacto con la mesa. Ya, pero Para que no haya un cambio brusco de temperatura. Exactamente. Y si hay un cambio brusco, ¿qué quiere decir? ¿Hay una reacción endotérmica o exotérmica? Exotérmica. ¿Vamos yendo bien? Endotérmica. No, exotérmica. Desprende calor, ¿ya? Este proceso, jóvenes, esta reacción que se da del carburo de calcio con el agua, desprende calor. Y como decían los jóvenes, yo voy a humedecer un paño y lo voy a colocar entre el mesón y el matraz para que no haya ese cambio brusco, porque esto va a calentar muchísimo, ¿sí? Y si esto está caliente, y ahora imagínense, el mesón es de piedra de mármol. La piedra del mármol, por más que haya elevadas temperaturas, siempre tiende a tener un estado frío, o sea, está como en un estado de conservación, ¿me entienden? Entonces, hay un cambio brusco. ¿Y quién es el que se va a llevar, como quien dice, quién es el que va a pagar la factura si hay un cambio brusco aquí adentro y aquí afuera? El matraz, ¿verdad? El matraz se puede lisiar o quebrar, digamos. Entonces, para que nosotros no suceda eso y podamos amortiguar esa reacción, lo que estudian el control de proceso y ingeniería química van a llevar una materia que se llama química analítica cualitativa. Ustedes van a ver que hay soluciones amortiguadoras, ¿ya? En este caso no es una reacción amortiguadora, una solución, pero es un estado amortiguador el que vamos a nosotros necesitar aquí, ¿ya? Y de esa forma nosotros vamos a regular la temperatura y no vamos a correr ese peligro o esa incertidumbre de que se me vaya a lisiar el material, ¿ya? Bien, aquí vemos en el paso 3 cómo atrapa ese gas y aquí vemos cómo se le agrega la solución de permanganato de potasio. Vuelvo a repetir, el permanganato de potasio está en solución, ¿ya? Bien. Aquí, jóvenes, nosotros tenemos la reacción. Tenemos el carburo de calcio más el agua. Bueno, aquí ya está igualada la reacción, por eso hay 2 moléculas de agua. Y se obtiene, ¿qué obtengo aquí? Etina. ¿Qué compuesto es este de aquí? Ya, aquí le faltó el enlace, ¿verdad? Bien, el etino, exactamente. Faltó colocarle los enlaces.
más hidróxido de calcio. ¿Y dónde va a estar este hidróxido de calcio? Es el precipitado que va a quedar aquí dentro de este matraz Kitaza, ¿ya? Pero eso no nos importa a nosotros en la experiencia. A nosotros nos importa este gas etino o acetileno, ¿ya? Bien. Aquí vemos, por ejemplo, cuando se le hace la reacción de combustión, ¿no? Solo que aquí lo han hecho con un tapón y un conector de vidrio, pero nosotros lo hacemos con una manguera directamente del matraz. Bien, otra cosa, jóvenes, un detalle muy importante. Cuando yo realice esta experiencia, la voy a realizar con guantes. Con guantes. ¿Por qué la voy a realizar con guantes? Imagínense ustedes que el que empezó el carburo de calcio hizo el pesado, va y se lava las manos con agua. Algo va a pasar, ¿verdad? Porque ya tuvo contacto con esta piedra, ¿verdad? Con esta, claro, es como una piedra, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí, jóvenes, ¿ya? Por ejemplo, aquí ya están sin guantes los estudiantes, bueno, aquí se ve que ya se lo han retirado, que ya terminó el proceso. Hay que tener mucho cuidado la persona que va a manipular el carburo de calcio, ¿ya? Tiene que utilizar guantes para no tener problemas en las manos. Otra cosa, no puede estar esta llama cerca del ácido sulfúrico. Vamos a suponer que esta es la solución alcohólica de la anterior experiencia, pero si yo utilizo, por ejemplo, si hay una sustancia corrosiva, no puede estar cerca del fuego, ¿ya? Estos frascos, una vez yo tomo la muestra o la alícuota, lo retiro del mesón, ¿ya? Hay muchos cuidados, jóvenes, que hay que tener en laboratorio. Es por eso que nosotros los auxiliares, antes de empezar toda la experiencia durante el semestre, hacemos un curso sobre temas de normas de seguridad y prevención de riesgo, prevención de primeros auxilios. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en una de esas capacitaciones, pero cuando no me las hacía, yo solito nomás buscaba la forma de poder tener todos esos cuidados. ¿Sí? Lo voy a interrumpir un ratito, Fernando. Primero, disculparme por la charla del teléfono. Ya, hace rato no me di cuenta. Y ahora quiero acá aclarar lo que usted les decía a los jóvenes, a los estudiantes. Desgraciadamente, pues estos chicos no han entrado al laboratorio en ningún momento, ¿no? Porque este es su segundo semestre virtual y no les hemos podido dar un curso que usted sabe que se les da todos los semestres, esos cursos que se trae alguna persona para que les dé la conferencia o el curso, pues se les da certificado de normas de seguridad industrial. Y entonces, bien que haya mostrado esto, bueno, mi puntero no se ve, pero usted a ver, marque o apúnteme donde está la llama y el frasco con el... por ejemplo, pese a que lo han hecho en laboratorio y auxiliares, que no han sido los míos, aquí, por ejemplo, este es un error garrafal. Si este es un ácido sulfúrico, si es un hexano, un benceno o un alcohol, la llama puede brincar y producir una explosión. ¿Por qué? Porque hasta mal tapado está. Por más que esté bien tapado, siempre hay que tener cuidado. Uno saca o extrae la cantidad de reactivo que se necesita y se lleva al mesón del otro lado todos los reactivos donde los tenemos en orden. Entonces no se tiene nunca esto y la llama encendida. Aquí puede provocarse un incendio y un accidente. Un accidente porque cuando algo explota, revientan los vidrios, pueden ir a los ojos, porque en el laboratorio no trabajamos con gafas. Ahora que han aparecido las máscaras, estas mascaritas transparentes, para el futuro vamos a trabajar con esas máscaras, el barbijo y las máscaras para el cuidado. Entonces, bien que apareció esto, pero esto nunca debe suceder, para que les sirva para el futuro a ustedes jóvenes. Siga,
Fernando, muy lindo está este laboratorio. Siga. Muy bien, doctora, gracias. Evidentemente, ¿no? Entonces, jóvenes, y otra cosa, ¿no? Al momento de hacer por ejemplo, cada proceso, aquí, por ejemplo, ya está haciendo el proceso de identificación, ya hay que tratar de tener toda esta área despejada, ¿verdad? O sea, seleccionar mi espacio conforme vaya avanzando el proceso, ¿ya? A veces es por eso que los grupos de laboratorio en la universidad se los dividen en dos y se forman grupos paralelos, para no aglomerar muchos alumnos, y por eso hay varios mesones. En cada mesón se hace la misma experiencia para tratar de que la menor cantidad pueda apreciar mejor la experiencia, ¿ya? Bien, entonces, jóvenes, vamos a, bueno, por ejemplo, aquí en esta figura, que ustedes observan el puntero, nosotros tenemos, cuando ya agregó mi permanganato de potasio al gas, y cuando ya reaccionó aquí, cuando ya hubo la reacción de oxidación, entonces decíamos que se torna un color marrón, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que evidentemente hubo la presencia del gas acetileno. Y aquí ya yo corroboro de que mi proceso fue llevado a cabo con éxito, ¿sí? De esta forma. Bien. Hasta aquí sería entonces la experiencia. No sé si hay una pregunta para poder pasar a ver los videos. Ya, vamos a compartir los videos. Vamos a compartir el video, perdón, para esta clase. Vuelvo a repetir, este video fue hecho en la universidad. ¿Las imágenes que mostró hace rato eran de la universidad? Sí, doctora. Ah, ya. Pero no hicieron más, ¿no? No se volvió, doctora, la verdad. Claro, porque se necesitaba como se hizo para los docentes, esa sala audiovisual donde sí hay los equipos pues para grabar, ¿no? Sí, doctora. Claro, hubiera sido interesante llevar esos equipos al laboratorio también. Ya, bien, vamos a cargar la página. De todas maneras, yo estoy tranquila porque hacemos lo que se puede y hasta lo que no se puede para poder darles todos los conocimientos, transmitirles todos los conocimientos a nuestros estudiantes. Y ellos sabrán calificar y valorar cuando les toque calificar, evaluar al docente y al auxiliar. Así es, doctora. Bien, jóvenes, entonces vamos a dar inicio al video ya para poder complementar todo lo mencionado hasta el momento. Primero vamos el etino y luego vamos a ver la tensión del eteno, ya, para que vayamos en orden, ya. O sea, lo vimos primero el eteno, luego el etino, pero en el video primero se hizo la tensión del etino y luego la del eteno, ya. Así que vamos a dar inicio entonces al video. Para la obtención de acetileno utilizamos carburo de calcio y agua en un esquema de un embudo de decantación, un matrasquitasato y una bandeja de vidrio. El agua reacciona con el carburo de calcio y atrapamos los gases de acetileno en el agua de nuestra bandeja. Utilizamos vaselina para asegurar un cierre hermético de nuestro esquema y no tener ninguna pérdida de los gases obtenidos. Abrimos la llave de nuestro embudo de decantación para que pueda caer el agua y reaccione con el carburo de calcio. El carburo de calcio comienza a reaccionar con el agua y podemos obtener el acetileno que podemos atrapar en tubos de ensayo en el agua.
tubos de ensayo debemos taparlos con un tapón de goma. Realizamos también la prueba de combustión. Para determinar también que es un hidrocarburo insaturado, podemos realizar la prueba con permanganato de potasio. El permanganato de potasio es un color violeta. Al entrar en contacto con el hidrocarburo insaturado, este cambia de color, de morado a marrón oscuro. Para la obtención de eteno, en laboratorio utilizamos ácido sulfúrico, alcohol etílico en un matraz quitasato con un termómetro y una hornilla eléctrica. Debemos elevar la temperatura a aproximadamente 180 grados para obtener nuestro eteno. Eleva la temperatura y atrapamos nuestros gases en los tubos de ensayo. Realizamos nuestra prueba de combustión. De igual manera, realizamos la prueba de permanganato de potasio. Vemos el cambio de color violeta a marrón oscuro. Bien, no sé si pudieron apreciar el video completo. Buenos días, vamos a dar inicio para aprovechar. Se pudo ver, ¿verdad? Sí, Sí. muy bonito. Bien. De todas formas, lo voy a enviar el link Se al pudo grupo. ver todo. ¿Eso es todo? Sí, doctora. De Muy todas bien. formas, lo voy a enviar el link al grupo. Muy bien. Por si quieren volverlo a ver de nuevo, y como es de todos los laboratorios, van a anotar su cuestionario que tienen para hacer su tarea en la guía, ¿verdad? Así que rápidamente, para terminar ya el laboratorio, van a anotar las siguientes preguntas. ¿Ya? Bien. Entonces, primer pregunta. ¿En qué consiste la reacción de polimerización? Vuelvo a repetir. ¿En qué consiste la reacción de polimerización? Siguiente pregunta. ¿En qué consiste la reacción de combustión y oxidación? Porque hoy hemos visto ese tipo de reacciones, ¿verdad? Vamos a complementar con la teoría. Siguiente pregunta, ¿no? ¿En qué consiste la reacción de combustión y oxidación?
También van a investigar la siguiente pregunta. Defina qué es una reacción alélica. Defina qué es una reacción alélica. Bien, la siguiente pregunta. Realice la reacción de identificación del etileno en laboratorio. O sea, lo que acabamos de ver, lo van a describir. Vuelvo a repetir. Realice la reacción de identificación del etileno en laboratorio. ¿Ya? Para ello, le voy a volver a mandar el link al grupo para que lo puedan volver a ver y ahí hacen un resumen de esa partecita. ¿Ya? Bien. Para terminar, la última pregunta. A ver, pero no la escuché bien. ¿Puedo repetir más, por favor? Ya, la última pregunta, ¿no? Ya apague su audio, porfa. Ya vamos a los mensajes, escríbame eso, lo que me quiere preguntarme ahorita. Olvídate. Ya, voy a volver a repetir la última pregunta. Ya, ver ese audio, por favor. Ya. Vuelvo a repetir la pregunta anterior. Realice la reacción de identificación del etileno en laboratorio. La que nosotros vimos en esta experiencia. Le voy a volver a enviar el link del video y de ahí ustedes van a volverlo a mirar y de ahí van a sacar esa información. ¿Ya? Bien. La última pregunta. Es una pregunta bien, la van a buscar mucho, ¿ya? Porque es bien precisa. Mencione qué compuestos o sustancias se pueden obtener a partir del eteno, con sus respectivos catalizadores y productos. Voy a volver a repetir. Mencione qué compuestos se pueden obtener a partir del eteno, con sus respectivos catalizadores y productos. Es decir, hay una reacción ya a partir del eteno en la cual va a sufrir ahí un proceso, va a tener un catalizador o unos catalizadores, eso van a investigar y me va a originar un producto. Obviamente son productos orgánicos referente al avance que se ha venido dando. ¿Ya? Por ejemplo, de esa reacción que van a investigar se van a obtener dos productos. ¿Ya? Dos productos se van a obtener. Y para cada producto se requiere un catalizador, uno distinto del otro. ¿Ya? Esa pregunta es muy importante. Ya la van a averiguar. Bien, jóvenes, no se olviden su conclusión. Por ahí me preguntaba un alumno, profe, pero ¿qué conclusión puedo colocar si no he visto nada en la práctica? Y yo le respondía de la siguiente forma. Si ustedes se han dado cuenta, durante los laboratorios que hemos venido pasando, hay ciertas precauciones o ciertos detalles que yo siempre, bueno, mi persona y tanto el otro auxiliar, Alex, les hemos venido dando, son como pautas en cada experiencia que se realiza. Por ejemplo,
¿qué tenía que hacer yo antes de introducir el carburo de calcio en el matraz quitasato? ¿Recuerdan? ¿Qué tenía que hacer yo? ¿Será que yo directamente podría introducir la piedra de carburo de calcio en el matraz o tenía que tener algún cuidado? Que esté seco. Exactamente, ¿no? Que no haya una presencia de humedad o de otra sustancia en solución, que esté totalmente seco. Por ejemplo, eso es un detalle y ustedes pueden poner como observación, ¿no? Como observación en su guía, porque hay una parte que dice observación, ¿verdad? De cada experiencia. Hay que tener cuidado, ¿no? De que no haya, que esté totalmente seco el material. Y así en toda experiencia siempre hay ciertos detalles que cuidar, joven. No hay una experiencia que directamente se pueda aplicar sin ningún cuidado, ¿sí? Hasta en el momento de pipetear, como se dice, una solución, hay que tener cuidado, que esa pipeta esté limpia, esterilizada, que no vaya a ser que yo la introduzca directamente a mi, por ejemplo, si es ácido sulfúrico, yo no puedo introducir la pipeta directamente al envase ámbar. Tengo que hacer un trasvaso a un vaso precipitado y de ahí recién voy a tomar mi muestra. Porque yo puedo contaminar, por ahí esa pipeta viene de una base, un hidróxido de sodio, y yo la introduzco al ácido. Imagínense ustedes, yo la puedo contaminar la solución. Y 1 litro de ácido sulfúrico por lo menos está en sus $200. Entonces ya yo fregué la sustancia, ¿sí? Entonces, jóvenes, todos esos cuidados van a ir en su guía como observaciones, ¿ya? Otro temita, ayer justo hablaba con el grupo AB respecto a la guía. La guía tiene que hacerse en computadora, ¿ya? No hay nada a mano, todo es en computadora, jóvenes, ¿ya? Es decir, si en la última hoja de mi laboratorio ya hay una partecita escrita y yo tengo que rellenar mis conclusiones, mis preguntas, esa partecita entonces yo la voy a volver a hacer, digamos, o si quieren atrás le continúan, digamos. Pero no pueden esa parte ustedes rellenar la mano, ¿ya? Recuerden que también la doctora revisa la parte estética de la guía, ¿ya? Mientras vamos explicando, va a colocar presente en la sección de mensajes del chat, ¿ya? Solo presente una vez. Entonces les decía que solo van, que las imágenes, todas las conclusiones, lo que vayan a escribir es en computadora, ¿ya? Las imágenes pueden tomarlas de las mismas experiencias que se les va avanzando, o pueden buscar del internet, o pueden buscar de otra guía, no hay ningún problema, ¿ya? ¿Por qué? Porque esas imágenes el estudiante las tomaba en la práctica allá en la universidad y como no hay aquello, entonces va a tocar que ustedes pues no vayan y busquen esas imágenes, ¿ya? Imágenes las más significativas, ¿ya? Las más significativas, jóvenes. Bien. No creo que haya alguna duda respecto a la guía, ¿verdad? O si en caso habría, háganla hoy porque la próxima clase del último laboratorio no va a haber preguntas y directamente ya a la presentación. Disculpe, Dígame. ¿puedes repetir la pregunta 5? Me quedé con sus respectivos catalizadores y Productos. ya, gracias. Bueno, jóvenes, ya les hemos regalado toda nuestra mañana. Espero que les haya servido y ya solamente nos quedaría un laboratorio para... ¿Me escucha? Sí, doctora. Ya, para el próximo jueves. Y ahí se acabaría todo lo que es laboratorio. Y también vamos a terminar, como empezamos al quino, les dije que la próxima semana terminamos todo el programa de Química 200. Y vamos cumpliendo nuestras metas. Muy bien, doctora. Ya, bueno, gracias Fernando. Hasta luego, jóvenes, y nos vamos a retirar.